Mi vida será una Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Le damos gracias al Señor por su misericordia y su amor, y nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice: en tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo. Al contrario, continuamente damos prueba de que somos ministros de Dios con lo mucho que pasamos, luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Procedemos con limpieza, saber, paciencia y amabilidad, con dones del Espíritu y amor sincero, llevando la palabra de la verdad y la fuerza de Dios. Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la justicia a través de honra y afrenta, de mala y buena fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos, los penados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobretones que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. El Señor da a conocer su victoria. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que te quiera poner pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla,
acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Para comprender estas palabras de Cristo y entender, por tanto, tanto el contexto como la finalidad del mensaje moral que Cristo nos trae, hay que saber cuál es la situación en la que el Señor se encuentra y a quién predica. Lo primero de todo es que Cristo es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Cristo no es una isla en el Pacífico inconexa con el resto del continente. Al contrario, Jesús es la plenitud, el culmen de esa revelación de Dios a los hombres y por lo tanto Antiguo y Nuevo Testamento son 2 partes de un mismo todo. No se puede entender la misión de Cristo y su predicación si no tenemos en la retina la predicación del Antiguo Testamento. Y no se puede entender el Antiguo Testamento sin Cristo, que es la plenitud del mismo. En él, en Jesús, se cumplen las promesas que Dios había realizado a su pueblo Israel. Por tanto, estas palabras de Jesús tienen que ser entendidas en un contexto de continuidad con la enseñanza moral del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios se revela a los hombres? Dios se revela a los hombres porque el ser humano, mediante nuestros primeros padres, dio la espalda a Dios. Cuando Dios crea a nuestros primeros padres, dice el Génesis que ellos tenían con Dios una relación de amistad. Para expresar esa amistad, el Génesis utiliza la figura del Edén y de cómo el Señor bajaba a caminar con Adán y con Eva y compartía con ellos. Tenía una relación cara a cara, donde ellos, que estaban desnudos, no sentían vergüenza porque no tenían pecado. Sin embargo, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, introduciendo el mal en el mundo porque desean ser como Dios, porque entonces son ellos los que quieren decir qué está bien y qué está mal, a raíz de aquel acontecimiento el pecado entra en el mundo, también en sus vidas, y ellos empiezan a tener una visión sucia, se ven desnudos y entonces se visten. Fruto de ese pecado entra el mal en el mundo. Y a raíz de aquel acontecimiento, el hombre, el ser humano, pierde los dones que Dios le había concedido. Los teólogos denominan aquello dones preternaturales, los dones del inicio de la naturaleza. La visión de Dios, la inmortalidad, el no tener que sudar ni esforzarte para hacer el bien, puesto que como no existía el mal en el corazón del hombre, el ser humano no sentía atracción más que hacia lo bueno, lo bello y lo perfecto que se identifica con Dios. Aquel equilibrio queda roto por el pecado original. Y Antiguo y Nuevo Testamento es toda esa historia de amor, de Dios que quiere tocar el corazón del hombre para cambiarlo, que se acerca al ser humano para restituir y reconstruir aquello que el pecado nos había quitado. Y por lo tanto, en esa pedagogía divina hay un progreso y un avance, como lo hay en toda relación humana. Cuando uno va a clase de matemáticas, va poco a poco aprendiendo, pasa de sumar, de restar, a dividir, a hacer raíces cuadradas, después podrá hacer derivadas, va poco a poco avanzando. No aprende de la noche a la mañana. El profesor tiene que ir poquito a poco exigiendo más, enseñando más. Ese es el contexto en el que tenemos que entender la predicación de Cristo. Decía San Francisco, Dios es nunca bastante, porque siempre pide más. Pide más para hacer libre al hombre. Pide más para enseñarle al hombre el camino de la felicidad, de la salvación. Pide más porque Él nos da más. Y cuando tú amas, aunque eso signifique negarte a ti mismo, los padres que se entregan por sus hijos, los esposos que se perdonan, o cuando tú haces una obra de caridad a una persona necesitada, aunque eso suponga esforzarte, bien porque compartes tu dinero o tu tiempo, te sientes más lleno, porque el Señor te recompensa, porque el ser humano ha sido creado para amar y ser amado,
Y cuando vive el amor con mayúsculas, entonces es feliz. Estas palabras de Cristo, por tanto, las tenemos que entender en ese contexto de educación de Dios, que primero nos dice, oye, la ley del talión, que a nosotros nos parece durísima, ojo por ojo y diente por diente, pero es que antes de la ley del talión era que si tú me robabas a mí una oveja, yo te robaba todo el rebaño que tú tienes. Oiga que no, que tiene que ser la respuesta proporcional al ataque. No puede usted utilizar de forma desmedida la respuesta. Cristo nos enseña en este Evangelio y en los que vendrán en días sucesivos que la medida que tenemos que usar es la medida de amor que Dios utiliza con nosotros. Es la de la misericordia. No podemos ver el mundo con los ojos de aquellos que no tienen fe, porque nosotros tenemos fe y creemos en un Dios que es amor y que es misericordia. Si Él envía a su Hijo al mundo porque se compadeció de nuestra necesidad, de nuestro desvalimiento, para que su Hijo nos limpiara de nuestra culpa y pecado, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Tenemos que actuar como Cristo, amando, creyendo en el amor como Jesús nos enseña. Y eso implica que no puedes tener odio en tu corazón, que debes luchar porque no nazca. Y eso implica poner la otra mejilla, eso implica ser misericordioso con el otro, ser generosos, como Dios lo es con nosotros, con los demás. Por eso, por una parte, porque lo dice Jesús, porque lo dice Dios, me tengo que fiar de Él. Por otra parte, he de encontrar motivaciones y razones, y tengo que decir siempre, por ti, Señor, me cuesta perdonar, por ti, Señor, me cuesta amar a los míos, pero más a los que no son de mi círculo de sangre o de mi círculo de amistades. Por ti, Señor, buscar razones en Cristo para hacer aquello que Él me pide, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los otros caminos, el del odio, el del rencor, el de la persona justiciera, puede parecer que te sacian, que a gusto me he quedado cuando he devuelto mal por mal, pero en el fondo te sientes hueco y vacío. Al final el odio pudre tu corazón, endurece tu corazón. ¿Y con quién pagas todo eso? Con los que más amas y quieres, con los tuyos. Solo el camino del amor es el que nos llevará a la felicidad, a la salvación, a la verdadera libertad. Por eso escuchemos a Cristo y pidamos al Señor que nos ayude no solo a comprender, sino sobre todo a seguir sus pasos, a hacer lo que Él nos pide, porque solo Él es el camino que nos lleva a la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere que los hombres mueran, sino que se conviertan y conozcan por tanto la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre luz en medio del mundo, consuelo y esperanza de los afligidos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe y la verdad, de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida consagrada y a la vida sacerdotal, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango, y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Luis y Mariano, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
Oremos. Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.